Muy buenos días y bendiciones, mis estimados hermanos. Hoy domingo 19 de julio del 2020. Hoy continuamos con la serie ¿Qué hacer cuando los días son malos? Y específicamente quisiera que habláramos sobre mis dones al servicio de los demás. Y es que si estás escuchando por primera vez nuestra serie, hemos venido conversando sobre qué hacer en los días malos. Primero, aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? El Señor nos pide que aprovechemos bien el tiempo cuando los días son malos. Segundo, vivir sabiamente. Cómo debemos comportarnos y la sabiduría que debemos de tener en los momentos y en los días que son malos. Tercero, no dejemos de predicar el Evangelio. Cuarto, persistamos en lo que hemos aprendido. Hay muchas voces, hay muchas cosas que se pueden estar escuchando en estos momentos. Muchos pastores de redes sociales, sin iglesia, sin estar sujetos a nadie, pero predicando cualquier cantidad de cosas que se les pueda ocurrir. No dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y hablamos precisamente de no dejar de congregarnos, cómo ser una congregación con propósito. Entonces puedes congregarte en tu hogar, con tu familia, porque congregarse es reunión de personas con un propósito específico. Mantener nuestra actitud de amor, a pesar de que el amor se enfríe en muchos porque aumenta la maldad, en nosotros el amor de Cristo permanece. Y hoy vamos a estar hablando de usar los dones o el don que Dios nos ha dado. En este caso vamos a estar conversando sobre mis dones al servicio de los demás. Y para eso te voy a invitar a que vayas a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, que dice de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un pasaje corto, pero interesante. Ya hemos hablado del contexto de este pasaje, donde Pedro le escribe a los que han sido extraditados, los que están siendo perseguidos de su patria, y les da esperanza. Les dice que todo este tiempo de prueba va a permitir que ellos crezcan como personas, que maduren como personas, como cristianos, que su fe se va a incrementar. Pero posteriormente le dice a cada cristiano que cada creyente tiene dones. Y hoy vamos a ver qué son los dones. Y esos dones los ha recibido con la única intención de que sepan ministrar a los demás. Allí la palabra ministrar es servir a los demás como buenos administradores. La palabra administradores nos dice que no somos dueños, sino que sencillamente se nos ha entregado esos dones. Si usted cuida una casa, cuida el vehículo de alguien, usted no es el dueño, pero usted tiene que ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, Dios va a permitir la manifestación de sus dones en tu vida, en tu espíritu, para que tú seas un buen administrador. Primero, para que esté al servicio de todos y seas un buen administrador de esa multiforme gracia de Dios, esa manera extraordinaria de Dios mostrar sus maravillas como Él quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Por eso quisiera comenzar con lo que significa la palabra carisma. Y la palabra carisma es don. En griego es carisma y es un don gratuito que Dios da a las personas para el servicio a la comunidad. Significa agradar y hacer favores. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Entonces, en la palabra puedes ubicarlos allí en 1 Corintios 12:4, en Romanos 12:6 o en 1 Corintios 4:1. Allí pudieras orar al Señor si no sabes cuáles son tus dones. Orar al Señor y pedirle que te muestre, que te diga, que te hable a través de su Espíritu Santo, a través de la misma palabra de Dios, que te muestre cuál es tu don. Pero recuerda que tu don es para el servicio de los demás.
No es solamente para tú decir, tengo este don, tengo el don de sabiduría, el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas. Sí, pero recuerda que cada uno de esos dones están para el servicio de las demás personas. En otras palabras, como cristiano eres merecedor de ese don por parte de Dios, pero para que le puedas servir a otro creyente. Fíjense lo interesante de esto. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué tenemos que hablar de los dones al servicio de los demás? Lo primero que quiero que aprendamos en esta mañana es que cuando Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado y Dios te ha dotado de todas las, podemos llamarlo, de todas las herramientas, de todos los talentos, ¿sí? Y todas las capacidades que tú necesitas para servirle a Él. O sea, lo primero que quiero que entiendas, que eres un creyente y Dios te ha dado todas las capacidades para servirle a Él. No podemos decir que no, porque Dios nos ha dotado precisamente en cada área donde somos débiles o posiblemente seamos débiles. El Señor nos ha dotado con su favor, con su gracia, con su llamado, con su ministerio, para que cada uno de nosotros podamos cumplir la obra, el llamado y el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que si Dios te ha dado un don y Dios te llamó, Dios te ha capacitado. Y lo primero que queremos ver es que Dios me eligió a mí, yo no lo elegí a Él, es Dios quien me elige a mí. Y allí en el pasaje de Juan 15:16 podemos ver, no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor. Entonces es un error decir que nosotros aceptamos a Cristo. No aceptamos a Cristo, es Cristo quien nos elige a nosotros, es Dios quien nos elige a nosotros. Ahora te quiero decir que si Dios te eligió a ti, es porque Dios sabe que te va a dar las capacidades, los talentos, los dones, las habilidades que necesitas para cumplir su propósito. Por eso no podemos resistirnos al llamado, no podemos resistirnos al servicio y al uso de nuestros dones espirituales para servir a otros, porque Dios nos ha elegido a vosotros. Dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, si usted se pregunta, Pastor Luis, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios me dio un don? ¿Para qué Dios me llama a su iglesia, a congregarme, a hacer las cosas que tengo que hacer? Bueno, allí está, mi hermano amado. Si alguna vez te has sentido presionado por tu líder, por tu pastor, no es él que te presiona, es Dios. Porque Dios te dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te he dotado con todas las capacidades. ¿Para qué? Dice la palabra, para que vayáis y llevéis fruto. En otras palabras, para que seas productivo para mí, para que puedas cumplir mi propósito, para que mi Espíritu Santo se manifieste a través de ti, no solamente con saltos, con gritos, con movimientos, sino para que la fe que está en ti sea expresada en actos, pueda servir a otros con esos dones, con esos talentos, con ese llamado, con esa habilidad que te he dado. Y dice la palabra, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pastor, usted me está diciendo que Dios me eligió a mí con un destino, con un propósito, con dones, talentos, llamados, habilidades, para ser productivo para Él, y que todo lo que yo soy productivo permanezca. No solamente ser productivo un fin de semana, no solamente ser productivo un día, no solamente ser productivo el día de la oración, el día del servicio. No. Ser productivo todo el tiempo para que ese fruto permanezca en el tiempo. Y dice la palabra, hay un punto y una coma, hay continuidad en la idea, en el pensamiento, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Extraordinario. Pastor, y entonces Dios parece que me está proponiendo un trueque. No, Dios te está diciendo la verdad. Y hay hermanos que no les gusta esta verdad.
Pero la verdad es que Dios te eligió para que seas productivo y que ese fruto permanezca, y todo lo que tú pides al Padre, entonces en su nombre Él los va a dar. Ahora, aparte de ser llamado por Dios y ser escogido por Dios para ser productivos, entonces también la palabra me dice que somos equipados para hacer su obra. ¿Cómo es eso, pastor? Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Allí dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, hermano querido, Dios te eligió a ti para ser productivo, para que lleves mucho fruto, pero ahora la palabra de Dios te comienza a decir cuáles son las capacidades, dones, talentos y habilidades que el Señor te ha dado, o herramientas que el Señor te ha dado, para que puedas cumplir su propósito, no el tuyo, el del Señor. Y dice: después de haber escuchado el mensaje de la verdad, donde Dios te llama, donde Dios te conecta, donde Dios te da destino y propósito, y dice el evangelio de vuestra salvación, ya eres salvo, ya eres nueva criatura, ya naciste de nuevo. Dice la palabra: y habiendo creído, fuiste sellados en Él. Estamos sellados en Cristo. Pero ¿con qué cosas somos sellados? La palabra aquí sellado es como si fuera una impresión en la piel, como si fuese un tatuaje en tu piel. Ahora, yo no te estoy pidiendo que te tatúes que eres salvo en tu piel, sino que te estoy diciendo que ese sello del Espíritu Santo que Dios ha prometido es como un tatuaje en tu piel. Está ligado a ti, unido contigo. Entonces, ese Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir esto, que el Espíritu Santo, mi hermano amado, es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestro orientador. Ora por nosotros con gemidos indecibles. Hay personas que solamente tienen al Espíritu Santo para pegar gritos, para hablar en lenguas sin que ellos ni siquiera entiendan lo que están diciendo. Y el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa que te hace mover o zarandear el cuerpo por un rato, por un momento, y después se acabó todo. No, es mi paracleto. Y paracleto significa mi abogado, significa mi consejero, significa mi guía. Cuando voy a hacer algo incorrecto, es el Espíritu Santo el que me da el paidú, el que me dice: hey, no lo debes hacer. Cuando voy a predicar, oro y el Espíritu Santo me trae a memoria lo que he estudiado, lo que he leído en la palabra. Entonces ese Espíritu Santo maravilloso me ayuda, me da los dones que Dios quiere para mi vida. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo da los dones a quien quiere, como quiere, hermano amado. Entonces el Espíritu Santo es mi amigo, vive dentro de mí, no va y viene. Como algunas canciones dicen: ven Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo está dentro de mí. Mora en mi vida, mora en mí, dentro de mí, en mi cuerpo, en mi corazón. Por eso no hay lugar para que un demonio venga a tomar posesión de mi cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo maravilloso es mi guía, es mi paracleto. Intercede por mí. No permite que ningún tipo de demonio pueda tocar su morada. O usted permite que vengan personas antisociales, malandros, y se metan en su casa y hagan lo que en su casa lo que usted quiera. Y después se vuelven a ir y usted viene y acomoda la casa. Y después los malandros vienen cada vez que quieren y ocupan su casa, y usted, no. Si no lo permite usted, mucho menos el Espíritu Santo maravilloso de esa Trinidad que creó todo, va a permitir que un demonio venga a morar junto con él dentro del cuerpo de un creyente. Dentro del cuerpo de otra persona puede ser que no tenga el Señor, no esté sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero en usted es imposible que eso ocurra. Si eso pasa, usted siendo cristiano, usted realmente tiene que pedirle al Señor nacer de nuevo. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo no puede endemoniarse, ni siquiera ser influenciado por demonios, ya que usted tiene la mente de Cristo y vive por el Espíritu, no por la carne. Entonces, todo eso que usted escucha por allí, con otros predicadores, gritadores de oficio, son malas interpretaciones.
No están haciendo correctamente la hermenéutica necesaria para enseñar al pueblo de Dios lo que tienen que enseñarle. El Señor te ha llamado y te ha capacitado, te ha dado las herramientas que tú necesitas para servirle a Él en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué otra cosa tenemos, hermanos amados? Nacimos de nuevo. Eso quiere decir que eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la última vez que yo busqué en el diccionario, todo es todo. Así que tú no puedes estar luchando para tener liberación. No, hermano querido, dice que todas las cosas viejas pasaron. Todas. Y tú eres una nueva criatura. Pastor Luis, ¿qué significa que yo sea una nueva criatura? Hermano, eso implica que no hay posibilidades de maldiciones generacionales que afecten mi vida. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. ¿Cómo me va a afectar una maldición generacional de mi familia si soy nueva criatura en Cristo? Los lazos sanguíneos se establecen ahora a través de la familia de la fe, mi hermano amado. Que tal vez usted repita patrones de comportamiento de su familia, y en una familia una persona se dedicaba al robo, y el abuelo lo hacía, el papá lo hacía, el hijo lo hace, ahora el nieto lo hace. Esos son patrones de conducta aprendidos, no maldiciones generacionales. Porque la pregunta es, ¿por qué no se sucede de igual forma cuando tú llegas a Cristo? Porque si eso se tiene que producir generacionalmente, entonces tú eres cristiano, tus hijos son cristianos, tu familia es cristiana. Entonces no funciona para lo bueno, pero sí para lo malo. Son patrones de conducta aprendidos. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mi hermano querido, hasta ahora que te he dicho, Dios te ha dado dones. Dios te ha elegido para cumplir su obra. Te llamó y te eligió para que tengas mucho fruto y para que seas productivo. Te ha equipado con el Espíritu Santo de Dios, que no va y viene, está dentro de ti. No estás en el Antiguo Testamento, estás en el Nuevo Pacto, en la gracia. Eso significa que el Espíritu Santo permanece en tu vida, por eso lo puedes contrictar, por eso lo puedes apagar, porque vive constantemente en ti. No va y viene. No va y regresa los domingos cuando tú lo llamas o cuando Barak dice Espíritu Santo ven. No, está dentro de ti. También eres nueva criatura, entonces no hay maldiciones generacionales que te puedan afectar. ¿Por qué? Porque Dios dice, si Él va a trabajar para mí, entonces le voy a dar todas las herramientas y toda la capacitación, todo el equipo necesario para que cumpla con mi propósito. Y Dios no es un mal jefe. Dios, si tu jefe te puede dar un bono para que te puedas mover en la ciudad, bueno, mi Dios no me da un bono, mi Dios me da todas las herramientas que necesito para ser productivos para Él. También dice la palabra de Dios que tienes la mente de Cristo. Sí, Señor. Así como me escuchas, no es que tienes que hacer un curso para saber cuál es la mente de Cristo. No es que tienes que orar hasta desmayar para que Dios dé una mente virtuosa. No, la palabra dice en 1 de Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pablo preguntando, para que le instruyas. O sea, ¿cómo tú pretendes corregir al Señor si tú no siquiera conoces los pensamientos del Señor? Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Mas nosotros, ¿quiénes nosotros? Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Eso significa, hermano querido, que si llegan pensamientos de lujuria, de laxivia a tu mente, tienes que rechazarlos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, porque imagínate que nuestro Señor tenga la mente con pensamientos de laxivia, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de baja autoestima. No puede ser, porque tienes la mente de Cristo. Ahora fíjate, ¿qué más dice el Señor? El Señor nos ha regenerado, nos ha justificado y nos ha santificado. O sea, tú eres santo, mi hermano querido. Pastor, mire, es que yo
pienso mal de usted, es que yo malinterpreto las cosas, es que yo me molesto. Sí, eso va a pasar hasta que el Señor venga, pero cada día tiene que ser en menor medida. No puede ser el mismo gritón desde hace 10 años que conoces al Señor. No puede ser el mismo con el mismo pecado de hace 15 años que estás en el Evangelio. No puede ser. Porque tú tienes la mente de Cristo, vas madurando, vas creciendo en Él, vas aprendiendo, vas siendo una mejor persona. No solamente eso, mi hermano querido, ya te dije, te llamó para que seas productivo, para que lleves mucho fruto, para que tu fruto permanezca. Aparte de eso, te ha equipado y me ha equipado con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos ha hecho nacer de nuevo, así que no hay cosas viejas que puedan afectar mi vida. Tienes la mente de Cristo, tienes una nueva mentalidad, por eso no te adaptas al mundo. Y aparte de eso, entonces también te ha llamado a un ministerio. Y te ha dado un ministerio para el servicio de su cuerpo. Leamos Efesios 4:11. ¿Para qué son los ministerios? Y hoy tenemos ministerios de apóstoles que quieren estar por encima de los otros ministerios, y los ministerios no son de forma vertical, son horizontal, y todos están ¿para qué? Para perfeccionar. La palabra perfección en Efesios 4:11 quiere decir madurez. Estos ministerios están para hacer madurar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Quiere decir que Dios quiere ministros del Señor que sean apóstoles, mensajeros, profetas, canales de comunicación con Dios, evangelistas que ganen personas, pastores que las pastoreen, maestros que las enseñemos. ¿A fin de qué? A fin de que los santos sean maduros para la obra del ministerio. ¿Para qué cosa te llamó Dios con un ministerio? Para que puedas edificar el cuerpo de Cristo. Pero esto se ha pervertido, esto se ha degenerado, donde los que dicen tener ministerio, entonces están destruyendo el mismo cuerpo y tienen personas para que les sirvan a ellos en vez de ellos servirle a las personas. Pero pareciera que a los cristianos les llama más la atención aquellos pastores que son gerentes, que se aíslan, que son empresarios, que mantienen guardaespaldas a su alrededor, y no aquellos que te sirven, que te ayudan con el ministerio para que tú puedas madurar. Aparte de todo eso, y te doy un resumen rápidamente, el Señor te llamó para que des mucho fruto, Él te eligió a ti para que des mucho fruto, ese fruto permanezca. Has sido equipado con el Espíritu Santo de Dios, naciste y eres nueva criatura, tienes la mente de Cristo, te ha dado un ministerio para que edifiques al cuerpo de Cristo, y encima de todas esas cosas, entonces también te dio dones y talentos para servir a otros. Amados, cuando entendemos que quién nos llamó, cómo Dios nos equipó y qué nos pide hacer, entenderemos que en algún momento Dios llamó a alguien para que me atendiera y me cuidara cuando yo era un niño en la fe. Y yo agradezco a mi hermano que me guardó, me aconsejaba, me cuidaba. Héctor, mi hermano Héctor, un hombre de fe, un hombre que me ayudó a fortalecer mi vida como cristiano, ya que en mi iglesia no había discipulado. Nosotros tenemos discipulado para ti. Tenemos líderes que están dispuestos a servir, a ayudarte, a hablar contigo, a orar por ti. Yo no lo tuve en mi iglesia, en mi congregación, pero este hermano me tomó como si fuese su hermano, como si fuera mi hermano mayor, y él me ayudó cuando era un niño. Yo iba, hablaba con él, le pedía que me aconsejara, le pedía que me ayudara, me invitaba a su casa, comíamos juntos, pasamos muchas cosas. Cuando estaba trabajando, que comencé en Graffiti La Trinidad, yo no sabía ir a la Trinidad, yo no sabía llegar hasta allá, y él me llevó, me dijo: Luis, te voy a llevar, te dejo en la puerta, y de ahí usted se defiende como un hombre que es. Y así lo hizo, y yo le agradezco eso a mi hermano Héctor Rodríguez, que hizo eso conmigo. Ahora, Dios lo usó a él para que me atendiera y me cuidara cuando era un niño en la fe.
pero yo no puedo seguir siendo un niño en la fe. Yo necesito ahora atender a otros niños en la fe. Entonces eso significa, mi hermano amado, que no puedes ser toda la vida un niño. Necesitas crecer, necesitas madurar, necesitas ahora hacerte responsable por la vida de otro nuevo creyente, así como alguien se hizo responsable por ti. No puedo pasar toda la vida cristiana siendo un bebé espiritual. No puedo, hermano, porque Dios me ha llamado con un propósito, porque Dios me ha dotado con todas estas capacidades, dones, herramientas. ¿Para qué? Para que pueda hacer madurar a otro y edificarlo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando leemos 1 de Pedro 4:10, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos enseña 1 de Pedro 4:10? Primero nos enseña y Pedro le habla a los creyentes que están siendo perseguidos. O sea que si estás pasando por un mal momento, si estás pasando por un tiempo malo, esta palabra es para ti. Hay personas que esperan que todo marche bien, que todo funcione bien para servirle al Señor. No, Dios te ha entrenado todo terreno, te ha dado las herramientas para que seas un soldado de Él en las peores condiciones, no en las mejores. En las mejores cualquiera es soldado, pero Dios te ha llamado para que seas su soldado en las peores condiciones, mi hermano amado, y te ha dado todas las capacidades, todos los talentos, te lo ha dotado todo para que tú puedas servirle, aún en las peores condiciones de vida, hermano santo. Segundo, les invita a usar sus dones y talentos al servicio de otros. ¿Cuándo? Cuando tenemos un despedir en la iglesia, cuando tenemos un celebrar en la iglesia. No, en los peores momentos. ¿Cuándo necesitamos ser consolados? En los peores momentos, no en las fiestas. Cuando necesitamos una palabra de sabiduría, una palabra de discernimiento. En los peores momentos. Cuando necesitamos, si no tenemos relación con Dios, si no oramos. Y cuando necesitamos que Dios utilice a otra persona para que me hable en lenguas, para que me diga lo que yo necesito escuchar. ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando estamos en las peores condiciones. Entonces Pedro no se equivoca y dice: bueno, si están pasando por tiempos malos, lo mejor que pueden hacer en los tiempos malos es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ah, pastor, pero es que todos estamos pasando por momentos malos. Sí, pero algunos de nosotros tienen que tener el don de fe y nos ministra a todos los demás. Algunos de nosotros tienen que tener el don de enseñanza y nos enseña a los demás. No puede ser que ninguno de nosotros en la iglesia no tenga el don de fe, hermano. Eso es imposible. Lo tenemos, pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuáles son nuestros dones, si no lo sabemos aún. Les recuerda que han sido llamados por Dios para servir, no para ser servidos. Y ese es el gran problema de nuestro tiempo. En los modelos que los cristianos están observando a través de enlaces, a través de otros, Instagram y todas estas cosas, son modelos de líderes que les gusta que les sirvan, pero no les gusta servir a los demás. Y eso no está bien. Eso no es lo que la palabra nos dice a nosotros. 4. Tienen el deber de ministrar a otros. Hermano amado, tienes el deber. No es si quieres y no quieres. Tienes el deber de hacerlo dentro y fuera de tu comunidad o de la iglesia. Y si lo haces en paralelo, mejor. Yo estoy con unas células, hermanos, a través de grupos de WhatsApp. Tengo 4 células. Y de las 4 tengo personas allí que están prontos a dar su decisión de fe. Ya sé que la ciega está lista con ellos. Tal vez 2 o 3. Pero está, mi hermano. Entonces, en medio de esta cuarentena me siento útil. Digo: Señor, quiero ganar almas para ti. Quiero ser productivo para ti. Si lo que tengo son las redes, bueno, con las redes lo voy a hacer. Con lo que tenga en mi mano. Pero tú me has dado los dones, los talentos, las habilidades. Me permitiste estudiar ingeniería de sistemas. ¿Para qué? Para algo. Me permitiste, Dios mío, hacer la licenciatura, un doctorado en teología. ¿Para qué? Para ponerlo a tu servicio. Hermano amado, si Dios te ha permitido ser carpintero, ser herrero, ser lo que Dios te ha llamado a hacer, úsalo para su servicio y verás cómo Dios va a bendecir tu vida. Tienen el deber de ministrar a otros. Tienes el deber de orar por otros. Tienes el deber de dar palabra de ciencia.
palabra de sabiduría, palabra de consuelo, y no solamente con tu familia, con todo el que te lo pida, mi hermano querido. Porque a veces me puede decir, pastor, yo lo hago con mi familia. Sí, pero hay otros en la fe que también necesita de un líder que le diga, que lo aconseje, que lo guíe, que lo oriente. Y qué hermoso que nosotros como familia podamos ayudarnos entre todos, hermanos amados. Ahorita en nuestra iglesia hay personas pasando por situaciones difíciles, situaciones de tristeza, de dolor, de angustia, de soledad. ¿Y dónde están sus hermanos? ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Nuestro deber es orar por ellos, es tenderle la mano, es ser hospedador de ellos. Dice Pedro, ministre según el don que se le ha sido dado. Pero ¿cómo yo puedo ministrar por el don que se me fue dado sin ni siquiera saber cuál don tengo? Por eso vamos a tener unos estudios dentro de nuestra iglesia. Sí, digitalmente, hermano querido. Para que aprendamos sobre los dones del Espíritu Santo, pero no dones basados en emociones, sino los dones bíblicos que están ahí en la palabra, para usarse correctamente por nuestros hermanos y al favor de nuestros hermanos. Luego Pedro nos dice ser buenos administradores, porque dice ser un buen administrador de la gracia, de la multiforme gracia de Jesucristo. Entonces no soy dueño, soy administrador. Dios posee una multiforme gracia que se manifiesta a través de sus hijos. Hermano querido, si hay algo que yo quisiera corregir al que me está escuchando este mensaje, es que a veces escucho hermanos que dicen, yo espero la manifestación del Espíritu, y el Espíritu se manifiesta en mí, y hablo en lengua, y le pongo la mano a fulano, y sano a mengano. Sí, hermano querido, pero mira esto. Dice que la manifestación del Espíritu es para servirle a otro. No para que te pares en un púlpito a decir, aquí estoy lleno de unción. No, es para el servicio de otro. Pastor, ¿y por qué usted me dice eso? Bueno, hermano querido, porque la manifestación del Espíritu se da para el bien común. ¿Dónde aparece eso, pastor? Bueno, vamos a verlo. ¿Cuáles son los dones? Vaya, por favor, a Corintios. Y allí en Corintios vamos a ver los dones. 1 Corintios 12, del verso 1 en adelante. Pero aquí se lo coloqué desde el 4. Y lo primero que Pablo dice, hey hermano, yo te voy a hablar de los dones. Y le va a hablar a la iglesia de Corintios. Yo te voy a hablar de los dones para que sepas, para que no seas ignorante con respecto a ellos. Hermano, ignorante no es solamente una persona que no sabe algo. Ignorante es una persona que no sabe usar lo que tiene. Por ejemplo, si usted usa un destornillador como cincel, usted ignora que el destornillador no se usa para eso. Si usted utiliza un bolígrafo para limpiarse los oídos, usted no le está dando el uso adecuado al bolígrafo. Y esa ignorancia puede traer problemas a su vida, trae consecuencias a su vida. Lo mismo pasa con Pablo. Pablo está diciendo, hermano, yo no quiero que ustedes ignoren los dones, el correcto uso de los dones. Y ahorita vemos, y me perdonan, sobre todo en enlace, vemos personas que mal usan los dones dados por Dios. Abusan de esos dones. Manipulan con los dones. Mueven emociones, sentimientos con los dones. Y Dios no nos dio los dones para eso. Fíjense, dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir, no quiero que sean ignorantes, que lo mal utilicen. En el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones o de funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 7. Y preste atención en ese verso 7, por favor. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, dice en esta versión, para el bien común. Entonces, pastor, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de lengua, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de discernimiento. Sí, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para mostrarlo a los demás en una plataforma?
para hacer una noche de milagros. No, el don está dado. ¿Para qué? Para que el don del Espíritu se manifieste a través de ti para el bien común. Si eres una persona que tienes el don de ciencia, ¿a quién debo de acudir si en algún momento tengo que tomar alguna decisión? Oye, voy a orar primero. Voy a pedirle al Espíritu Santo, que es el generador de todos los dones, en primer caso. Pero si no encuentro solución, entonces voy al que tiene espíritu de sabiduría, o el don de sabiduría, perdón, y le pregunto: hey, he orado por esto, creo esto, pero ¿qué me aconsejas tú? Porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Entonces Pablo dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Subraye eso: para el bien de los demás. De ahí el título de nuestro mensaje en el día de hoy. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. ¿Para qué? Para que ayudes en los momentos difíciles, en los momentos como este, en los momentos donde hay que tomar decisiones. Entonces todo el mundo quiere don de sanidad, don de liberar a los enfermos, a los endemoniados, sanar a los enfermos. Sí, pero nadie quiere el don de sabiduría. Y cuando hay que tomar decisiones difíciles o decisiones importantes, no difíciles, importantes, nos mudamos de local, compramos un terreno, cerramos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿dónde está el don de sabiduría? A otros, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otros, fe. Y necesitamos personas que sepan usar sus dones o su don de fe en estos momentos. Pastor, no se preocupe, vamos a avanzar. No importa, Dios está con nosotros, Dios es nuestro proveedor. ¿Dónde está ese don? ¿O solamente conocemos el don de lenguas y el de hablar en lenguas? A otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otra profecía, a otros discernimientos de espíritus. ¿Dónde está el don de discernimiento, hermano querido, en este tiempo? ¿Dónde está el don de discernimiento para saber qué debo escuchar, qué debo ver, qué cosas debo escribir, qué cosas debo leer? ¿Dónde está ese don? A otros, diversas clases de lenguas. Este es el favorito de mucha gente. Y a otro, interpretación de lenguas. Este también escasea por allí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, el Espíritu Santo da el don a quien quiere, como quiere, y el que Él quiere. ¿Sí? Entonces, aquí corrijo que mucha gente: bueno, pastor, es que yo no tengo el don de lengua. Bueno, hermano, entonces usted está en pecado, o usted no ha nacido de nuevo, o el Espíritu Santo no está en usted. No, usted no tiene unción. No, eso es mentira. Aquí la palabra dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y si el Espíritu Santo no es su voluntad que tú hables en lengua, no lo vas a hacer. Así vayas a cursos que te enseñan a hablar en lenguas, que tengo testimonio de hermanos que me han dicho que han recibido cursos para hablar en lenguas. Así el apóstol diga que se active el don de lengua. Si el Espíritu Santo no quiere, porque dice por su voluntad, si Él no quiere, no lo vas a tener. Y eso no es señal de que Dios no esté en ti. Sencillamente el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y a quien quiere. 4 cosas que vemos aquí. Existe una distribución de dones dados por parte del Espíritu Santo. Es Él quien los da. No es el apóstol el que viene a ponerme las manos para que yo reciba el Espíritu Santo, para que venga unción sobre mí. No, Señor, dice, el Espíritu Santo es quien lo da. Existe una diversidad de servicios dados por el Espíritu Santo. Estos dones son para que tú puedas servir a otros. El don de ciencia no es para que andes como adivino, como agorero, esperando que un hermano te diga: hermano, ¿me caso o no me caso? ¿Qué me dice usted? No. Usted no es adivino. Esa persona que pida al Señor y el Señor le va a responder. Existe una diversidad de funciones dadas por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios te ha llamado
para que seas productivo y te ha capacitado. ¿Para qué? Para que cumplas con funciones específicas dadas también por Dios. Se da la manifestación del Espíritu para el bien común, no simplemente para hacer alborotos en las congregaciones, para el bien de los demás. Porque hay personas que manifiestan los dones en una congregación, pero salen de allí y todo se acabó. Ya no tienen más. ¿Por qué? Porque es algo emocional, no es del Señor. Los dones no son para sentirme superior a los demás, sino para servir a otros. Lamentablemente, los superapóstoles de este tiempo usan los dones para ser servidos y no para servir. Y ese es el modelo que están enseñando, que están transmitiendo. El Señor tenía todos los dones y Él los usaba para el servicio de las personas, no para que le sirvieran a Él. En otras palabras, el Espíritu Santo da un don o función a una persona para actuar a través de ella. Entonces, cuando tú recibes todo esto, y usted me puede decir, pastor, pero es que yo no lo pedí. Sí, pero el Señor se complace en dártelo y te lo da para que le sirvas. Cuando tú lo recibes, es para que trabajes y actúes en función de la gloria de Dios. Si el don no se pone en práctica y no se ejercita, no funciona. El don es dado a cada creyente. Fíjense que dice cada creyente, cada uno, el don que ha recibido. Entonces todos los creyentes tienen dones. No, pastor, que yo no sé cuál es el mío. Esa es otra cosa, pero usted tiene su don, mi hermano. ¿Para qué son los dones? Para el servicio de los demás. ¿Dónde vemos eso, pastor? Mire esto. Hechos 6:3. Si usted va a tener una fiesta, y una boda, e invita a personas, y usted busca mesoneros, ¿usted qué características buscaría del mesonero? Bueno, 1, que no se le caigan los platos. 2, que sea presentable. 3, que sepa hablar con las personas. 4, que sepa atenderlos. Sí, medianamente, pero que sepa atenderlas. Que sepa recoger el plato por el lado correcto y colocar los utensilios por el lado correcto. Pero fíjense cómo la Biblia llama a todos los mesoneros, incluyéndome a mí. Porque el dueño es Dios. Y nosotros servimos, somos servidores. Fíjense, Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres, primero de buena reputación, ¿sí? Que se tenga buena opinión de ellos. Eso implica también un buen carácter. Llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Ahora, si tú tienes un Espíritu Santo que va y viene, ¿en qué momento produce frutos en ti? Pero el mío permanece, porque es su morada, es su casa, echa raíces y produce fruto. Y ese fruto es amor, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, si el tuyo va y viene, como canta Barak, entonces tal vez no permita que eche raíces. Pero busca hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, la correcta aplicación del conocimiento. O sea, no bastaba que estuviesen llenos del Espíritu Santo, porque hay hermanos que me dicen, no, pastor, yo estando lleno del Espíritu Santo, yo hago todo lo que sea, yo no necesito estudiar, yo no necesito capacitarme porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero aquí dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, la correcta aplicación del conocimiento. O sea, que tenían que tener esa llenura, esos frutos, y deberían estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder mostrar los frutos del Espíritu. Llenos de sabiduría, a quienes podamos encargar la tarea. ¿Cuál era la tarea, mi hermano amado? Ser los predicadores que salgan en televisión todos los domingos, ser los primeros en la iglesia. No, eran servir las mesas, atender las mesas, ser mesoneros. Y ser mesoneros de viudas, ni siquiera de la reina de Inglaterra, sino de viudas. Y las viudas tenían niños. Y obviamente, sabiamente, los apóstoles dicen, estos hombres tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Tienen que tener paciencia, bondad,
benignidad, mansedumbre, amor, gozo en medio del servicio. Entonces fíjense, mis hermanos amados, que estos hombres tenían que tener dones de servicio. ¿Para qué? Para servir a otros, no para servirse ellos mismos. Note algo, hermano querido, muchos creyentes están siendo mal enseñados porque les enseñan que ellos están es para manifestar el don del Espíritu, para sentirse importantes, llenos de unción. Todos estamos ungidos, todos, dice la palabra. Si usted ha nacido de nuevo, usted está ungido. ¿Por qué está ungido? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Entonces usted no está más ungido que yo, porque el Espíritu Santo en usted no es más grande que el mío. Es el mismo Espíritu. Y Pablo lo deja claro en los dones. Es el mismo Espíritu. No existe un Espíritu Santo más poderoso en usted que en mí, porque Dios no hace sección de personas. Pero eso es lo que se enseña. Entonces vemos personas, no, yo estoy más ungido que fulano, y mi unción, tu unción. Hermano, es el Espíritu Santo. Una de las experiencias más emocionantes en la vida de una persona, hermano, es el darse cuenta de cuál es su don y utilizarlo en su iglesia y para su iglesia, para el cuerpo. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener. Ahora, quiero terminar con esto. No quiero explicar los dones acá, porque en nuestra congregación, en el Centro Cristiano Genezaret, donde somos una iglesia para pertenecer y crecer, después de las 10 lecciones que voy a dar sobre el Padre Nuestro, vamos a comenzar un estudio sobre los dones del Espíritu Santo, para que podamos estudiar a profundidad cada uno y ver su significado. Ahora, hermano amado, en el verso 11, ya para culminar, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, según su voluntad, no la mía. Yo sé que Pablo dice: procurar los mejores dones. Sí, ore, Señor, ¿cuál es mi don? Yo al Señor siempre le he pedido: Señor, dame el don de sabiduría. Yo se lo pido, pero es su voluntad si me lo da. Yo nunca le he pedido: Señor, dame el don de sanidad para ser famoso y para hacer una noche de milagros. No. Dame el don de sabiduría, Señor. Dame el don de discernimiento para que nadie me pueda engañar. Por favor, en estos tiempos tan malos, tan peligrosos. Pero el Espíritu Santo dará el que Dios ha determinado para usted. Ahora, la gran pregunta es, hermano, ¿para qué queremos los dones? Los dones se obtienen, como dice Pedro, para ministrarlos a otros, para servirles a otros. ¿Y cómo les servimos? A través de la multiforme gracia de Dios. O sea, hay una gran variedad de funciones, de formas dadas por Dios, no formas almáticas, no cosas que a mí se me ocurran, como una persona que sentí en su corazón que para sacar los demonios a las otras personas tenía que bofetearlos, y les daba bofetadas. Otra persona que considera que es tan santo que no puede andar por el suelo, y entonces tiene a los hermanos que se lo montan a caballo en la espalda para que él no pise la tierra. Quiere decir que este es más santo que nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra y caminó en esta tierra. Cuando la palabra habla de la multiforme gracias, no está diciendo la multiforme locura que a ti se te ocurra. Hay una multiforme gracia que significa diversidad, muchas formas que Dios utiliza para salvar a las personas. Sírvele a las personas de todas las formas posibles. Primeramente a los de tu casa, tus hermanos. A veces estamos más dispuestos a servirle a los de afuera que a servir a los de la casa. Tenemos que servirle a nuestros hermanos. Por ello, hermano querido, como conclusión, no critiquemos al que trabaja.
Si no lo hace como nosotros lo hacemos, tal vez lo está haciendo dentro de la multiforme gracia de Dios. Y lo importante es que lo está haciendo, que lo hace bien, dirigido por el Espíritu. Recordemos que somos mayordomos y lo ajeno se cuida más que lo de uno. Recordemos que no somos dueños, sino administradores, mayordomía, que tendremos que rendirle cuentas a nuestro Señor. Y esa es una de las cosas que los cristianos olvidan. Los cristianos hoy deciden si me congrego, no me congrego, no voy, si diezmo, no diezmo, pero olvidan que en algún momento van a tener que entregarle cuentas a su Señor. Y allí no hay trampas. Allí usted no se puede excusar, mi hermano amado. Por eso haga las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Y que no dejemos de hacer lo que debemos hacer, así los días sean malos. No dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, así los días sean malos, porque Él te ha dotado con todas las habilidades, capacidades y herramientas para que le sirvas, así tus días sean malos. Gracias, mis hermanos, y que el Señor les bendiga y les guarde.